Políticamente Incorrectos. Y hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Políticamente Incorrectos. Mi nombre es Néstor Olivares, mejor conocido como Dougie Olivares, y me acompaña como siempre. Es un gusto ver muy bien a mi amigo Tomás González Corro, director general de Agenda MX, el portal y plataforma digital, que hospeda este contenido digital, valga la redundancia, en el cual pues nos explayamos en el análisis político-social de los hechos, de los acontecimientos más importantes que suceden aquí en nuestro querido México. Tomás, un gusto verte. El gusto es mío, mi estimado Néstor, mejor conocido en el bajo mundo como el Dougie Olivares. Pues aquí andamos ya, después de un tropezón por ahí, pero ya aquí andamos de regreso a la carretera, al camino. Oye, Tomasito, y estamos ya entrando en la recta final de este muy sui generis año 2023, con varias cuestiones que han sucedido en la política, muchas situaciones totalmente criticables que ha habido en el de por sí muy criticado gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también, vamos a decirlo, también en la oposición hay algunas situaciones, pero es muy notorio lo que ha sucedido en los últimos 5 años. Y bueno, ya en la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se acerca esta cuestión de el tan muy cacareado, muy esperado y que pone nerviosos a muchos proceso electoral del 2024. Así es, se está poniendo cada vez más interesante, mi estimado Nelson. Lo hemos comentado en distintos momentos, en distintos episodios de Políticamente Incorrectos, en donde, se veía que todo estaba muy aplatanado y se parecía que había un destino manifiesto donde Morena iba a ganar y aplastar y arrasar, y hoy se ve completamente distinto. Ya no se ve esa maquinaria que va a arrasar. Tampoco podemos decir que el frente va a ganar, pero creo que se está poniendo interesante, y eso es lo más importante, el regreso de la incertidumbre democrática rumbo al 2024, Néstor. Así es, la brecha se ha acortado prácticamente. Exacto. No podemos decir que va a ganar uno, va a ganar otro, pero simplemente esa brecha que existía. O sea, hay competencia. Hay una competencia, ¿no? Pero también mucho tiene que ver en esta corte de brecha, no solamente lo que ha sucedido, porque no es que haya hecho la oposición en México, sino los hechos que han pasado y que han mermado pues la percepción, la preferencia que ha habido pues hacia el lado morenista, o más bien de la 4T, que es conformada no solamente por Morena, sino por partidos aliados. Y Tomás, ya rumbo a este 2024, ya hemos hablado de corcholatas, ya hemos hablado de errores, de decisiones directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hoy vamos a hablar de algo que va un poquito, que toca el pasado y toca el futuro. Y es el tema del 2024. ¿Y los jóvenes? ¿Qué papel han tenido los jóvenes en la política nacional? ¿Qué papel van a tener los jóvenes en este proceso electoral que se avecina? Es que esa es la gran pregunta que justamente motiva este episodio, mi estimado Néstor. ¿Qué onda con los jóvenes? ¿Dónde están? Híjole, qué triste es que ni de un lado ni del otro se les ve. Están desaparecidos, lamentablemente. Pareciera que la ruta y la disputa es entre el pasado y el presente, pero cuando hablamos de futuras generaciones, pensando en el futuro, los jóvenes se desvanecen, se desaparecen, quedan borrados completamente, y basta ver los mítines, basta ver las fotografías de las candidatas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y vemos que los jóvenes, la chaviza, están desaparecidos. Y creo que la juventud, hacia donde se vaya, si es que en algún momento se decanta, se emociona y se hace presente de manera importante, sobre todo considerando las redes sociales, que es el elemento natural de la chaviza, ¿no? Así es, Tomás. Y mira, vamos a empezar con un dato muy, muy importante. O sea, ¿a qué se le considera un joven? Bueno, las cifras del INEGI indican que el 30% de la población de México, cifras del 2022, México tiene alrededor de unos 126 millones de habitantes, los que estamos aquí en México, y de los cuales aproximadamente un 30% de la población pues son jóvenes. Esto sería casi unos 39 millones de personas que, según la medida que chequé en internet, son los que llegan hasta los 29 años, que se les dice jóvenes, porque de ahí en el lapso de los 30 son los que se les llaman adultos jóvenes. Pero bueno, en este lapso de jóvenes vamos a decirle ahora sí que la chaviza, ¿no? Los veinteañeros, los que
yo creo que consideramos los que van de los 18, que ya tienen la edad legal para votar. Y eventualmente su credencial de elector, ¿no? Vámonos hasta los 29, hasta los 35 años, más o menos. Vamos a hablar de este margen, ¿no? Pero, Tomás, ¿por qué los jóvenes no se involucran en la política? ¿Por qué los jóvenes no se sienten afectados por la política aquí en México? ¿Cuál es tu percepción de esto? No, yo creo que los jóvenes sí se involucran en el asunto y el gran reto de los adultos es generar, hablemos en términos de redes, generar contenidos que los jalen. No hemos visto hasta el momento un momento, válgase la redundancia, que haga que la chaviza se incorpore. Y recuerdo esto, el famosísimo movimiento Yo Soy 132, que hemos de recordar en la elección de 2012, mi estimado Néstor, en donde prácticamente hasta antes del movimiento Yo Soy 132 todo estaba muerto. O sea, Peña Nieto iba en caballo de Hacienda, López Obrador iba muy atrás. Sin embargo, aparece este movimiento juvenil desde una universidad, justamente porque se hablaba de que yo soy el estudiante número 132, mostrando credenciales de lector de jóvenes. Y el escenario político electoral cambió. Vamos, no se revirtió la tendencia a favor de Peña Nieto, pero metió a López Obrador en la competencia y fue cerrando la brecha. Ya no le alcanzó en 2012, pero fue un momento importantísimo que hasta la fecha podemos ver alguno que otro integrante de ese movimiento en 2012 que ahí anda en los medios y todo lo demás, ¿no? Yo quiero expresar lo que yo pienso. Yo creo que sí se sienten a veces, o la mayoría del tiempo, ajenos, ya que como tal, hay muchos jóvenes, vamos a decirlo así, hay una parte de esa población en la que pues no se sienten afectados porque no tienen responsabilidades todavía, vamos a decirlo. Hay una etapa en la que todavía muchos de ellos viven en casa, claro. Tal vez sí compartan algunos gastos, pero como que no tienen todavía total responsabilidad, uno, de sí mismos. Todavía pueden vivir con los padres, en un hogar con un núcleo familiar muy cerrado, no se independizan. Algunos todavía no tienen familia, no tienen hijos, entonces como que no sienten esa responsabilidad algunos. Y en este punto de no sentir esa responsabilidad, yo creo que no se sienten afectados per se por cuestiones del Estado. Más que nada, los impuestos, reglamentos, que las leyes, cumplimentar con algunos ordenamientos, ¿me entiendes? A este tipo de cosas. Ellos viven siendo chavos, disfrutando la vida al día, ¿no? Creo que mucho depende de esto. Pero históricamente, los jóvenes cuando tocan intereses muy específicos de ellos, aunque también estén agrupados en diferentes núcleos, ¿a qué voy? Cuando México 68, cuando el halconazo, cuando la huelga de la UNAM, ahorita también he visto jóvenes, y aquí estamos en Jalapa, aquí en el estado de Veracruz, se ven afectados muchos intereses de la Universidad Veracruzana, salen muchos jóvenes estudiantes ahí sí a manifestarse, cuando hay veces que no se manifiestan para otras situaciones, pero cuando ya son intereses de ellos que son trastocados, algunos derechos, ahí sí es ese gatillo que los activa. Entonces, por un lado creo que es ese punto, como que los jóvenes de por sí son un nicho de la población, claro. Tienen cuestiones muy de nicho, dentro del nicho, que los activan para empezar a hacer un activismo social. Y justamente ahí es donde regreso a mi planteamiento. O sea, los adultos, llamémosle así, de la política, que están en la política, no están generando los contenidos necesarios para hacer el clic con la chaviza, para motivar la chaviza. Mira, qué bueno que hablas del tema juvenil, estudiantil, Jalapa, Veracruz, porque hemos de recordar cuando surgió el movimiento en defensa de la Universidad Veracruzana, salieron la comunidad universitaria de jóvenes y algunos sectores magisteriales de la misma universidad para reclamar que en su momento Javier Duarte de Ochoa le pagara su lana a la Universidad Veracruzana. Bueno, hoy por hoy, en el presupuesto del próximo año de la Universidad Veracruzana, el gobernador Cuitlao García Jiménez, como ex catedrático de la Universidad Veracruzana, no le va a dar los recursos que constitucionalmente le corresponden a la Universidad Veracruzana. Y aquí la gran pregunta es, ¿y los chavos no están reclamando para tener mejores bancas, mejores computadoras, mejores proyectores, más cupos, ¿no? O sea, están en estado vegetativo. Y ahí es donde, ¿y dónde están los maestros esos que se dieron a conocer como parte del colectivo en defensa del OB? Entonces, sí,
los adultos tienen mucha responsabilidad en la activación de los jóvenes. Claro, como bien dices, pues el chavo, tú y yo lo fuimos hace una semana, pues uno está en el desmadre, en el cotorreo, que ya tengo mine para ir al antro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no significa que no sean personas responsables. Sí participan, sí leen, pero a las causas que a ellos les interesan. Pero que estaba diciendo, y se les activa. Es justamente lo que tú estás planteando. Y exactamente, ¿qué es lo que sí influencia en el círculo cercano a los jóvenes? Pues que también los jóvenes, como todavía no tienen no voy a generalizarlo para abarcar todo, ¿no? Pero no tienen este interés en las políticas públicas, la política se les hace algo aburrido, o son una bola de viejos que están ahí hablando, o vamos a decirle, son unos nacos que están ahí nada más gritando en el Congreso. Pero en el círculo cercano son influenciados también por ver al papá que ve la televisión y se queja. No, es que esos ratas, es que esto, ven el periódico, mira, otra vez robaron esto, que la corrupción. Eso es lo que va permeando en los jóvenes. Y yo creo que al ver la frustración de los padres, por decirlo ya de manera general en un círculo muy cercano, es donde ellos pues se defraudan desde ese momento de la cuestión política y asumen esta actitud de, híjole, estamos jodidos. Pues ya para qué le muevo si ya estamos así. No, y además, a ver, retomando ese planteamiento que estás haciendo, si los padres o los abuelos vieron pasar al PRI como gobierno, al PAN como gobierno, y la gran crítica, el PRIAN, los de siempre, la corrupción, llega la Esperanza de México, como se autodenominaron, llega Morena, un movimiento de izquierda, y resulta que salieron igual o peor. Entonces el desencanto social es todavía mayor, ¿no? Y eso hace que esos padres que antes criticaban dicen, no, pues esto ya valió madre, porque ya ni para dónde hacerse. Exactamente, van abonando este discurso que te estoy comentando. Pero, por ejemplo, Tomás, en el pasado yo recuerdo que se votaba por tradición en una casa. Claro. Decía, ¿por quién voto? Pues mi papá votó por el PRI toda su vida, votó por el PRI. Así lo hacían, ¿no? Los que eran panistas por el PAN, o sea, era así. Entonces, ya con la disrupción y el impacto tal vez de más medios de comunicación, en ese momento que era la radio, la televisión, una pequeña apertura a la democracia, muy necesaria en ese momento, pues es donde los jóvenes empezaron a analizar más las situaciones y fue donde ya se empezaban a decantar por una u otra opción política. Digo, antes era carro completo, o sea, antes votabas así. Pero entonces, Tomás, basado en esto, ¿qué jóvenes sí se interesan en la política? Aquí hay varias cosillas que estuve analizando. De entrada, los que son hijos de políticos o que sus familiares fueron funcionarios públicos y se han visto beneficiados de alguna manera por la política, por algún cargo, que el tío fue diputado, que el tío fue funcionario y me ayudó, me echó la mano. Entonces se interesan en la política para seguir teniendo este tipo de beneficios personales. Ese es un punto. El otro lado son los chavos que ven la política como una manera de vivir, que son los que se meten a las escuelas políticas juveniles de partidos políticos. Voy a dar el ejemplo más conocido, el famoso Frente Juvenil Revolucionario del PRI, que es donde forjaban a los políticos del futuro, se supone. Entonces ahí los chavos iban en búsqueda de beneficios, o sea, ellos iban a construirse una carrera política para beneficiarse y vivir de ello, ¿no? Pues ya vemos cómo son este tipo de situaciones de personas que sí la lograron hacer y que viven de la política y han estado de rémoras del presupuesto toda su vida. Y por último, personas con un genuino interés en hacer política, que son pocos, ¿no? Pero que sí hay personas que sí ven pues de manera honesta el que la política es el camino para poder hacer, porque al final de cuentas lo que importa es la creación de políticas públicas. Claro. Es lo que nos beneficia pues a todos. Entonces hay gente que sí, muy escasos, pero sí hay personas que se dedican. Entonces yo creo que para mí, esos son los tres tipos de jóvenes que sí se interesan en la política. Oye, cuando estabas comentando de ese voto tradicional familiar, se me vino a la mente la escena de una película de Cantinflas en donde un doctor es llamado
a una familia porque la nuera había entrado en estado de crisis y no sé qué y no sé cuándo, y ya el doctor Cantinflas, hay un momento que dice, sí, ya sabemos que, porque la suegra quería ponerle al nieto el nombre que ella quiere, y entonces la nuera es cuando explotó en los nervios y todo lo demás, y ya le dice, sí, de seguro quiere que sea católico, que esto, que lo otro, bueno, votar por el PRI, eso ya lo sabemos, o sea, ese diálogo, crítica entre líneas, lo suelta Cantinflas hace muchos años. Oye, mira, esta parte que pones sobre respecto a los jóvenes, ¿por qué entran en la política? Quiero entrar por la última parte. Cuando dices que hay jóvenes que realmente tienen el interés, y creo que es pertinente, Néstor, decirle a la gente que la política no es la nociva. Lo que es nocivo es la práctica política que en un país como México hemos tenido, en donde vemos a la política, lamentablemente, como el elemento sustancial para salir de la pobreza. Carlos Jan González, un profesor normalista del Estado de México, llegó a decir político pobre, pobre político. Y ven a la política como la acumulación originaria del capital. Entro a la política, entro de funcionario, robo, me hago rico y ya después me hago empresario. Lamentablemente. Entonces, esa concepción la tenemos, pero creo que es importante en esta línea que dices de que hay jóvenes con interés real para participar en política, en los asuntos públicos, en la mejora de su comunidad, de su ciudad, de su distrito, de su estado, de su país. Creo que la política es un ejercicio muy noble si se hiciera con un valor fundamental que es la ética. Para eso nos tendríamos que remontar al estudio de la historia de la política, su surgimiento en la antigua Roma. Claro. En esos momentos de honorabilidad del cargo que ni siquiera cobraban los políticos. Eran honorarios. Era un honor trabajar para el pueblo, para el beneficio del pueblo. Pero bueno, como tú dices, son parte de la idiosincrasia de la política mexicana, el haberla pervertido de esta manera y pues verla como un negocio. Y tenemos personajes con partidos políticos, y vamos a decirlo así, Dante Delgado Renauro en el Movimiento Ciudadano, o la familia González con el Partido Verde, que han vivido prácticamente de estas empresas políticas, que lo han convertido los partidos políticos, los institutos políticos, en empresas políticas. Y de ahí han vivido prácticamente del erario todo este tiempo, porque no les conocemos otras cosas, ¿eh? Así es. Y recientemente un ejemplo muy claro, el exsecretario de Educación del Estado de Veracruz, Jansen Escobar García, quien nunca estuvo frente a grupo como maestro porque nunca dio clases. Tenía una plaza de intendencia o de administrativo heredado por parte de su mamá, además de tener su profesión como dancer de exótico, ¿no? En 2013, Néstor salió a darse a conocer y lo vimos con sus ropajes del nivel de alguien que tiene una plaza de administrativa o de intendencia. Digo, no era un ropaje de alta calidad, llamémosle así, pero hoy fue diputado local, después secretario de Educación, y hoy ya lo vemos como un nuevo rico. Y digo esto para que no solamente hablar de los políticos del pasado, que de esos ya hemos hablado infinidad de veces, sino que también hoy con los políticos de Morena también han entrado a esta lamentable dinámica del robo, de tomar por asalto, porque lo que vemos que consumen, lo que vemos que compran, lo que vemos que exportan, con sus salarios simple y sencillamente no les alcanza. Entonces, tristemente, la política en México se ha visto como una forma para salir de la pobreza, como el box, como el fútbol, etcétera, etcétera. Así se ha visto lamentablemente la política. Y entonces ahí es cuando los jóvenes dicen, le entra a la política porque veo que les va bien, porque si me voy a otro trabajo... Muy bien. Exacto. Muy bien. O sea, en lugar de estar pensando en ser ingenieros para resolver problemas, en lugar de ser programadores en sistemas para meterse a la lógica de la economía del conocimiento vía la informática, no, dicen política para poderme enriquecer, como mi tío, mi papá, mi abuelo, mi ahijado, mi sobrino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se corrompe justamente la actividad política, y eso, los jóvenes que no quieren entrar a ese sector,
es cuando ven a esos chavos que quieren entrarle en los grupos juveniles y dicen, no, ni madres, ya vimos que se clavan la lana, eso, el otro. Y lamentablemente, Néstor, vemos a adultos políticos que solamente utilizan a los chavos como mandaderos, ahorita vamos a ese punto, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un proceso de capacitación, de profesionalización. Ese es el tema. Claro. Entonces, tú dices, nuevas generaciones políticos, ¿dónde están? Y los que vemos que eventualmente pueden entrar, ¿quién los está capacitando? ¿Con qué se están preparando? ¿Qué están estudiando? ¿Qué están leyendo? Vamos a entrarle a ese tema, porque es precisamente el orden de ideas que construí para este tema. ¿Cómo ven los políticos a los jóvenes? ¿Cómo los ven? En primera, yo sí te voy a decir una cosa, y quiero tocarlo rápido. A los políticos les da miedo a los jóvenes. Sí, claro. Son una fuerza latente, al igual que otros grupos que hemos tocado en estos programas muchas veces, Tomás, como los grupos LGBT o como las mujeres, los grupos feministas. Entonces, la verdad son grupos a los que a veces le tienen miedo o respeto, quiero decir más que miedo, y la única manera de evitar este miedo es intentar controlarlos. Claro. ¿Sale? Es esta cuestión, pero de verdad son grupos muy volátiles que hemos visto ya la manifestación. O sea, ellos arrancan, ellos sí podrían entrar en reacciones muy fuertes. Son los que lideran los movimientos estudiantiles, son los movimientos sociales. Hemos visto también muchas mujeres jóvenes participan en los movimientos feministas. Entonces ahí está el núcleo de jóvenes con ese peso social que tienen. Y si se quieren movilizar, mueven montañas, ¿eh? Nada más digo que eso es un grupo que puede despertar el miedo. Y sobre todo porque la clase política mexicana es una clase política vieja, que no entiende, a veces, yo creo que en estos tiempos ya cibernéticos, no entienden la dinámica, déjate la dinámica digital, la dinámica social per se de los actuales jóvenes, que están más informados, pero ahorita vamos a andar también en ese punto. Los políticos para mí ven a los jóvenes como un gran número de votos. Ya dije la cantidad, de credencial de elector. Ya te dije la cantidad, 30% de la población de México, aproximadamente 39 millones de votos que están ahí flotando. Ahora, hay dos tipos de jóvenes, te lo voy a decir y somos sinceros. Los jóvenes de áreas urbanas, claro, y los jóvenes del campo, que hay una notoria diferencia en nivel económico, nivel educativo, y pues digamos que los jóvenes que ven en el campo son la carne de cañón, o sea, son las personas que más se podrían engatusar debido, pues vamos a decirlo así, a la ignorancia que manejan debido al poco acceso a oportunidades de desarrollo educativo, social, etc., etc., y con los cuales se suman a la bolsa grande de personas en necesidad que son atendidas con programas sociales y que con una migajita de presupuesto pues puedes comprar su voto, ¿no? Y por el otro están los chavos que son de ciudad, que son, vamos a decirlo así, también hay colonias populares, pero son personas que tienen más acceso a medios de comunicación, más acceso a cuestiones de desarrollo, más acceso a otro tipo de empleos y por ende otra dinámica ofertas educativas, social, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente cada con un estrato diferente, pero para mí son los dos grupos que existen. Así es, y a ver, esta parte de ¿para qué quieren los viejos, llamémoslo así, reumáticos políticos a los jóvenes? Pues para andar de acarreados, lamentablemente, en lugar de sentarse a escuchar los sueños, las aspiraciones, los deseos de la chaviza. Es decir, si no escuchan a los jóvenes, pues claro que el joven aprende a quedarse callado con quien no les presta oídos. Eso es muy importante, pero aquí el tema es a quién escuchan, y estoy haciendo comillas, claro. ¿A quién escuchan los políticos? ¿A estos jóvenes que sí tienen buenas ideas o a los jóvenes que han aprendido las mañas de la política y ven en ellos a sus herederos? A los que han ido a clases de oratoria. Sí, porque es muy importante. Sí, claro, para hablar bonito, como jilguerillos, pero sin contenido. Exactamente, pero aquí viene el punto. A estos chavos, a muchos de estos chavos, tienen que ser muy, muy, muy doctos ya en las mañas de la política para poder ir subiendo, porque si no existen otros tantos que, hablando en términos políticos, no los dejan pasar. Claro. No los dejan pasar a la toma dura de decisiones, donde solamente hay señores de, ¿qué te pongo? 55 años para arriba, que han estado toda su vida en la política
y que ven a los chingados chamaquitos ahí, que son los de, oye, ponlos a carrear cosas, ponlos a poner sillas, ponlos a repartir volantes, ponlos así de los gatos, de gatos se podría decir. Y yo tengo una anécdota con un amigo que me dijo, güey, es que no me dejan pasar. No me dejan pasar. Él de formación político priista, de cepa, y dice, güey, no me dejan pasar. Tengo 43 años y me siguen considerando la joven promesa de la política. Eso que te estoy comentando creo que es el símil en muchos puntos de México. Así es. Y a ver, dices, fue en el PRI o es en el PRI ese fenómeno. Pero hoy lo estamos viendo con los actuales gobernantes de Morena. ¿En qué sentido, Néstor? Estamos viendo que en lugar de seguir incorporando más jóvenes, están contratando, jalando en el mercado electoral a expriistas, a expanistas, porque tienen experiencia, porque son referentes y sus jóvenes, sus fuerzas básicas, los siguen sin dejar pasar. Y ahí es donde está el problema, porque entonces no hay una renovación real, no hay una oxigenación de clase política. Sí, o sea, es que vamos a revisarlo, Tomás, ahorita. ¿Quiénes están en los dos bandos? Estamos viendo el lado oficialista de la Cuarta Transformación, donde hay muchísimo priista de antaño. Sí, claro. Muchísimo. Está Manuel Bartlett. Vamos a poner a Manuel Bartlett. Y otros tantos que están. Pero él es el ¿cómo se diré? El estandarte de lo que es un político. ¿Cuántos años no lleva Manuel Bartlett en la política? Y aquí sigue. Vámonos del lado de la oposición. PRI, PAN, PRD, donde también vemos caras que son las mismas de hace décadas. Bueno, no está muy notorio ahorita, pero está Josefina Vázquez Mota, está en la oposición. Y Josefina fue la candidata Perdedora, pero aquí sigue. Así. Otro ejemplo, Ernesto Rufo Appel, exgobernador de Baja California, primer gobernador de la oposición, es el que anda organizando la columna ciudadana para Xóchitl Gálvez. Tú dices, a ver, güey, ya no entendí. O sea, columna ciudadana, quien fue gobernador, que es panista de cepa, a ver, y estamos hablando de una persona que tiene bastantes años. Ese es el punto. O sea, dices, no, pues está cabrón. Es por eso donde estamos haciendo esta gran pregunta. ¿Dónde están los jóvenes, Tomás? Y entonces también para empezar a jalar a los jóvenes, están jalando o nombrando titulares en esas fuerzas, esos grupos de coordinación, a personas que tienen 35, 40 años para coordinar y jalar a los jóvenes. Haz de cuenta, dices, güey, haz de cuenta que son como los jugadores africanos. Cachirules. Que tienen como 40 años, pero oficialmente dicen que tienen 18, 15. Es el mismo ejemplo. Claro. Es terrible esto. Entonces, ¿dónde está este entendimiento con las nuevas tendencias de los jóvenes? Que dicen, no, es que se lleva bien con los chavos. Se lleva bien con los chavos. Él va a ser el coordinador de los chavos en este movimiento político. Y dices, güey, no. Pero ese es el tema también. Por el mismo desinterés de que hay muchos otros. Hay desinterés de parte de los chavos por la política, que no surgen notorias figuras que pueden ser los líderes de los jóvenes. Y es que justamente, a ver, retomo esta parte que habías planteado de manera atinada, Néstor, cuando dices que los políticos tradicionales, los políticos viejos, quieren a los jóvenes de manera controladita. Entonces están jalando a jóvenes adultos de 35 más años, porque ya están viciados con las viejas prácticas políticas para que lideren a la chaviza. Es decir, para tenerlos controlados, para que no se salgan del huacal. Y aquí el gran punto es, ¿y si en algún momento, Néstor, de repente, porque así es la política, surge un movimiento juvenil de no sé dónde, apoyando a no sé quién, y que diga, no nos vemos incluidos ni con A, ni con B, ni con C? Y ya lo hubo, y lamentablemente este caso cayó. Así es. El caso de Pedro Kumamoto en el estado de Jalisco, que de verdad la joven promesa, fue una sí, verdadera joven promesa, la verdad. Cuando Pedro Kumamoto surgió en la política con esta aspiración
a hacer una iniciativa ciudadana, pues lo vendió magníficamente, o sea, y era totalmente creíble, era fascinante hasta la manera de, seguimos de la operar, pista. Seguimos la pista y dijimos, oye, este es el verdadero joven maravilla de la política mexicana. Tuvo muchas trabas al ser de una cuestión independiente, pero poco a poco pues tuvo que irse adecuando a pues lo que es la política tradicional. Ahí sí entiendo esto, para seguir avanzando tuvo que formar un partido político, que es lo que tanto renegaba, pero sabemos que el sistema electoral mexicano la vía de acceso para poder tener cargos de elección popular es más práctico por un partido político. Y de ahí, pues, en últimas fechas, pues ya se decantó en hacer una alianza con Morena y la Cuarta Transformación. Entonces fue totalmente viciado, pero ya son cuestiones de lo que decíamos, un poco de ambición personal, ya lo que estaba buscando Pedro. Pero esta cuestión de los movimientos, yo no he visto otro movimiento que naturalmente haya surgido. Yo lo digo así, y ya para cerrar el tema de Pedro Kumamoto como gran ejemplo, yo digo que Pedro sí surgió de manera honesta y natural, pero pues le ganó la ambición y ya tuvo que dar un cambio en su manera de ver la política, y lamentablemente se necesita de personas que inicien como él y que obviamente lo ideal es que continúen por ese camino, pero exactamente yo no veo ninguna figura. Tomás, no conocemos movimientos juveniles honestos o notorios, y eso que nos movemos en redes sociales, exacto, que es donde podrían ellos tener este acceso. ¿De donde surgió Kumamoto? Sí, de redes. No los vemos, y es muy triste por esa cuestión que te digo que ¿dónde están? O sea, ¿dónde están? ¿Por qué nos interesan? Oye, igual estamos en este momento grabando Políticamente Incorrectos y no lo sabemos de estos, pero igual en este momento se empieza a gestar en algún lado, en algún dormitorio de alguna pensión estudiantil, o en algún grupo de WhatsApp, a lo mejor se está gestando un grupo de jóvenes inquietos que están diciendo, oigan, tenemos que levantar la mano sin que nos estén pastoreando. No lo sabemos. Lo digo más quizá como un deseo, Néstor, que como una realidad, porque como estás diciendo, no los estamos viendo donde de manera natural se tendrían que estar expresando, que es en las redes sociales, porque estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Threads, vamos, y no los vemos, Néstor, y no los vemos. Ojalá y algo se esté gestando, y esa yo creo que tiene que ser la invitación para decirle a los chavos, atrévanse, levanten la voz, critiquen, cuestionen, señalen, igual sea porque quieran hacer una carrera política, que lo cual es legítimo y válido, o simplemente porque les importa su ciudad, su estado, su país, porque eso es muy, muy sencillo. Lo que pase en 2024, el resultado final les va a afectar por el resto de sus vidas a los que hoy tienen de 18 a 30 años. Pero bueno, y ahora, ¿cómo podrían influir los jóvenes en la política a un futuro de mediano plazo? No vamos a decirlo a largo plazo, mediano, porque ¿cuáles son las herramientas, cuáles son las características que tienen estos jóvenes? Uno, los jóvenes son disruptivos. Claro. Y actualmente con estas tecnologías de la información, el acceso a medios, Tomás, eso es lo primordial. Claro. Anteriormente ya lo sabíamos, solamente periódico, televisión y radio, con horarios y contenidos acotados, poco. Y ahora pues vemos muchos chavos en TikTok, vamos a ponerlo en TikTok, que dan sus opiniones. Son economistas jóvenes, son abogados jóvenes también, que no tienen miedo a ser divulgadores ambientalistas o dar de opiniones. derechos humanos. O sea, el abanico se ha ampliado, son disruptivos, claro, en muchos temas de nicho, que ahí es donde también afectan los intereses de los chavos. Hay chavos que les gusta la onda animalista, sí, hay chavos ecologistas, hay chavos con las nuevas tecnologías, el desarrollo de la educación, nuevos métodos de enseñanza. Los chavos sí se involucran en estos en causas, temas, en estas causas, exactamente, y ya tienen los medios para hacerlo. Antes, hace unos 30 años, 40 años, nuestros padres, pues que iban a poder hablar de temas de géneros, de sexualidades, todo esto. Y hoy hay voceros jóvenes que hablan y son los que promueven las nuevas agendas públicas, que se han reflejado algunas en políticas públicas. La ley Olimpia, que surge de la presión de una joven contra la vulneración a su vida íntima.
Así es. Entonces, se puede, sí, pero hay que hacer muchísima presión y despertar a estos chavos. Digo, son disruptivos, son nativos digitales, tienen la herramienta en sus manos, tienen pues decepción de la clase política. Y yo creo que el gran ejemplo que hace rato lo pinceleabas un poco, el tema de las mujeres. Las grandes marchas, la previa a irnos al encierro de la pandemia en 2020, que fue una marcha verdaderamente monumental en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, incluyendo Jalapa, en donde, Néstor, vimos cómo mujeres feministas de la vieja guardia, llamémosle así, caminando junto con jóvenes chicas de secundaria, de bachillerato y universidad. Más allá del sentimiento feminista, que es toda una formación y todo lo demás, por un simple hecho, las están matando. Ese Devani, simple... el caso de Devani. Claro, Néstor. Entonces, cuando en este caso las chicas dicen, es que mi amiga, mi sobrina, mi prima, mi vecina, la secuestraron, ya no apareció, la encontraron muerta. O sea, casos concretos que afectan a las chicas en su vida cotidiana, salieron a participar. Y eso asustó al macho de Palacio. Sí, y esto también influye el ver lo que sucede en otros países. Son personas más informadas y tienen acceso a ver qué está sucediendo en Egipto, cuando fue lo de la primavera árabe. La primavera árabe, perdón. Lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos. Lo que en pasa, Argentina, el movimiento feminista. Exactamente, o sea, son informados y entonces dicen, oigan, a ver, vamos a revisar cómo está la situación aquí en México. Allá está pasando esto. ¿Por qué no podría, y es bueno, ¿por qué no podría aplicarse aquí? Claro. Y eso es lo que ellos empiezan a hacer las presiones. Plantean realizar políticas jóvenes. El derecho, a fin de cuentas, todo surge del derecho de las normas, claro. Los cambios en las políticas públicas aplicadas, tiene que ver con la evolución misma de la sociedad. Hoy hay derechos LGBTI porque la misma sociedad impulsó, el avance social impulsó y los tiempos modernos, el derecho tiene que alcanzar a los tiempos modernos. Punto. Se va a legislar ahora sobre lo nuevo que son las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque no las había y ahora existen. Tenemos que alcanzarla legalmente para contenerla. Entonces, para darle un cauce. Para darle un cauce. Entonces, los chavos tienen políticas jóvenes. Tienen ideas de hacia dónde deben ir. Un caso muy específico de los jóvenes, tenemos políticos que están pensando en impulsar la industria de los hidrocarburos. Actualmente los jóvenes modernos ven que nos está cargando la chingada con el medio ambiente y dicen, güey, no, desde su punto de vista es más cool tener vehículos híbridos o vehículos eléctricos o iluminación LED. Hay otras formas que no implica contaminación. Porque hay grandes referentes tecnológicos, grandes referentes empresariales como Elon Musk, que es el que está impulsando, que está impulsando el rollo Tesla, el caso de los carros eléctricos, Mark Zuckerberg con este rollo de Facebook y todo este mundo que están generando y que está transitando y que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que ya Facebook va a incorporar inteligencia artificial, etcétera, 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 etcétera. Entonces son las fortalezas que tienen los jóvenes, son las características que tienen. Y además, a ver, Néstor, el gran dilema que tienen que reflexionar los jóvenes es, ¿quiero vivir toda mi vida con una beca o un apoyo de gobierno? ¿O quiero emprender algún negocio, alguna actividad que me genere más allá de la sobrevivencia de un apoyo gubernamental? Y ahí vemos casos de jóvenes influencers, que les podemos criticar muchas cosas, pero que han sabido embarcarse en esta oleada tecnológica y hacer dinero, chueco, malo o derecho, pero ahí están. Y entonces ese aspiracionismo del joven mexicano, ahí está. La gran pregunta es, ¿qué propuestas, para regresar al tema electoral, qué propuestas le va a hacer Morena a los jóvenes y qué propuestas eventualmente le va a hacer ahora vamos. El Frente Amplio a los jóvenes? Ahí vamos exactamente.
cómo hacer que se interesen. Exacto. A corto, muy corto plazo, cómo hacer que estos chavos se interesen en las elecciones del 2024. Cómo poderlo hacer. ¿Cómo pueden ellos convertir sus agendas en políticas públicas? Pues tienen que participar activamente en la política. Pero, ¿cómo se podría hacer entonces, Tomás? ¿Qué tiene para ofrecerle los bandos de la política en este momento para la participación de los jóvenes en 2024? Claudia Sheinbaum, ya lo he dicho, va a fortalecer la 4T, es decir, más becas. Dinero, compra de votos. Compra de votos. Es decir, lo único que le van a ofrecer a los jóvenes es darle más dinero. No importa si vas a generar una empresa o nada. En pocas palabras, bienestar es te doy dinero. Te doy la neta. Si tienes dinero, tienes bienestar. Ahora, lo que no sabemos del otro lado es, aunque ya lo ha delineado un poco Xóchitl Gálvez, porque ella ha dicho, yo vengo desde abajo, las gelatinas, los tamales, y a mí las becas me ayudaron a pasar de un empleo de telefonista a trabajar para generar programas. Y eso fue un salto económico importante. Si logra Xóchitl Gálvez ir al frente, traducir eso en una propuesta de política pública de impulso al emprendedurismo, en donde, a ver, es apoyo más allá de la beca. Es eso, para que generes futuro. Claro, para que hagas tu empresa y ¿sabes qué? No dependas del gobierno. Porque creo que el principio básico de toda beca, todo apoyo, todo respaldo gubernamental es válido y es legítimo, es impulsar solamente. Claro, eso. Es decir, es impulsar, no mantenerte, impulsarte. Exactamente. Y es quitar esa idea de que te mantenga el gobierno, como estás diciendo, ¿no? Es esa frase tan mítica del mexicano, sino es el éxito de una política pública de apoyos gubernamentales se va a dar sí y solo sí en algún momento dejan de ser necesarios. Sí, y es que a fin de cuentas uno de los papeles del Estado es no generar riqueza. El Estado no genera riqueza, sino plantear o establecer las condiciones necesarias para que su población genere esta riqueza y tenga las oportunidades de desarrollo económico y social. Pero exactamente, como dijimos, está tan tergiversada la política de México que pensamos que el gobierno nos tiene que mantener. Y es lo que piensa la gente. Pero porque entonces, son tantos los impuestos que sí nos alcanzan para que nos den dinero a todos. Güey, a ver. Es muy noble la idea de las becas, los apoyos y los programas. Es muy noble. Sobre todo cuando pensamos en las personas de la tercera edad, Néstor. Claro. Es muy noble. Pero cuando buscamos ampliar estos apoyos de manera electorera, entonces tenemos que pensar que ese dinero, ¿a qué partida presupuestal se la quitaron? ¿A las medicinas? ¿A las carreteras? ¿A las escuelas? Porque de algún lugar salió ese dinero. Están secando las secretarías y las dependencias y por eso tenemos problemas de desabasto de medicamentos, de vacunas. Las carreteras, en el caso específico de Veracruz, están cayendo a pedazos y así podemos numerar un sinfín de problemas a causa justamente de canalizar todos los recursos solamente a apoyos sociales, lo cual, reitero, suenan bien, puede ser un elemento de justicia social, sobre todo las personas de la tercera edad, pero si van al hospital y no hay medicamentos, entonces tienen que ir a recurrir con ese apoyo a comprarlos ellos. Tomás, ya para ir cerrando, entonces, ¿a quién le correspondería darles esta formación a los jóvenes? ¿A los institutos políticos, a los partidos o a quién? Creo que hay un elemento y un sector que también nos está faltando y que son los empresarios. Si los empresarios hicieran más o menos algo así tipo Shark Tank, lo pongo como ejemplo, que no necesariamente financiar, pero sí de incentivar la cultura empresarial, la cultura del emprendimiento, porque, Néstor, el mercado laboral ya cambió. Y eso hay que ser muy claro con los jóvenes. Ya no van a encontrar una chamba de 30 años para que esperes la jubilación y te retires tranquilamente como papá o como mamá. Ya no vas a poder casi comprar una casa con una chamba porque ya no vas a encontrar ese tipo de chambas. Ya el Infonavit está pelas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues generar riqueza. ¿Y cómo se genera riqueza? Pues con un gobierno que incentive. ¿Pero cómo? Generar que los chavos se emocionen con los empresarios, que cuenten sus historias. Chavos, esto se hace así, hay que tener cuidado. Formación
profesional, de contable, de comunicación, de tecnológica, etcétera, etcétera. Lo básico mínimo para que si abres un negocio de pepitas y cacahuates, te vaya bien. Así es, Tomás. Bueno, estamos cerrando ya este episodio de su podcast Políticamente Incorrectos, invitándolos a que nos sigan en redes sociales. Tomás, ¿dónde podemos encontrarte? En Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Tomás González Corre. Igual estamos como Agenda MX. Búsquenos así en todas las redes sociales. Ahí estamos, mi estimado Néstor. A mí me pueden encontrar en Facebook como la página El Dugui Olivares. Esto se escribe D-O-O-G-I-E, El Dugui Olivares. Y también me pueden encontrar en Twitter como @El Dugui Olivares. Entonces, Tomás, nos estamos escuchando en la siguiente emisión. Nos escuchamos en la siguiente. De su podcast Políticamente Incorrectos.